a nuestros amigos que nos acompañan a través de la transmisión y un fuerte aplauso para el doctor Aldo Fontao. ¿Lo prendiste? Gracias. Creo que sí. Sí, excelente. Tengan ustedes una bendecida mañana y un bendecido aniversario. 14 años no es poco para una iglesia. Así que disfrútenlo, disfrútense y disfrútenlo, porque Él es el que le da sentido a todo esto. Vieron en todas las series de televisión que ustedes miran, hechas en los Estados Unidos, la gente tiene accidentes o se cae o le pasa algo y entonces llegan y ¿qué es lo primero que le dicen? Respire. No importa si está en infarto, está muriéndose, si simplemente se tropezó, lo primero que le dicen es respiren. Bueno, no vamos a ser budistas, pero les voy a pedir que respiren y que se relajen, porque vamos a entrar en la presencia del Señor de una manera diferente. Vamos a dejar que Él nos hable. Y necesitamos no estar arriba, necesitamos estar tranquilos. Porque la voz de Dios no está en el trueno, en el relámpago, sino en la voz apacible. Y tenemos que escuchar esa voz. Vamos a pedirle al Señor que nos hable de esa manera. Señor, en tus manos nos ponemos para que tu palabra llegue a nosotros. Gracias por ella. Gracias por poder confiar en ti. Y te pedimos que tu Santo Espíritu esté ahora hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que el fruto de tu Espíritu abunde en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, los voy a invitar a abrir sus Biblias en la primera epístola de Pedro. Voy a coincidir con el pastor Carlos Gerhard y vamos a ir a primera de Pedro una vez más. Una pregunta antes. Tengan ahí primera de Pedro porque vamos a ir palabra por palabra, capítulo 1. ¿Cómo anda tu vida personal? ¿Cómo anda tu vida de servicio? Lo estaba diciendo Sergio y digo, me está robando el mensaje. Pero la pregunta es esa, ¿cómo andás? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti o para realmente servir? Y si uno puede decir, bueno, podría ser un poco más todavía. ¿Y por qué no lo haces? Cuando uno ama a otra persona, cuanto más los conozca a esa persona, más lo va a amar o más lo va a odiar. Esa frase, cuanto más conozco a mi suegra, más la amo. Yo siempre repito que tuve la enorme bendición de tener una suegra y un suegro que fueron un ejemplo de vida cristiana. Y cuanto más los conocí, más los amé. Y cuanto más los amé y más los conocí, más amé al Señor que era el Rey de sus vidas. Y muchas veces la razón por la cual nosotros no lo servimos más al Señor, no hacemos más para el Señor, es porque no lo conocemos suficientemente.
Porque nos quedamos en la superficie de conocerlo. ¿Qué es la superficie? Y aceptaste al Señor, bueno, vení el domingo a la iglesia, hacé esto, hacé lo otro, y te la pasas haciendo cosas, pero el hombre interior no va creciendo. ¿Y por qué no crece? Porque no lo conoces. No, yo sí lo conozco, yo soy creyente. No sos creyente. Empezaste el camino de ser creyente, que es un camino que va a durar todo el resto de tu vida hasta que estés en la presencia de Él. Pero ya empezaste, nada más, no es que llegaste, ya está, ya estoy, ya puedo enseñar, ya puedo hacer. No, estás en un camino ascendente. A veces se asciende así, a veces se asciende así, muy poquitito. Y hay veces que se está chato y plano. Son esas vidas chatas que lo único que tienen es religiosidad barata en lugar de vida del espíritu adentro de uno. Tampoco es que estar saltando y haciendo de todo el día. En la presencia de Dios, David a veces saltaba y bailaba, pero hay veces que reflexionaba en forma profunda. Porque lo que Dios busca es que tengas el carácter de Cristo. Quiero subrayar esto, y si tienen un resaltador, vamos a resaltarlo. ¿Sabes cuál es el objetivo de Dios? Es que tengas el carácter de Cristo. ¿Qué es el carácter? Es una cosa muy profunda. No es que seas simpático o te rías. Tener el carácter es vivir de tal manera que Jesús puede ser visto por los demás en tu vida. ¿Cuánto de ese carácter de Jesús la gente ve en tu vida entre domingos? Porque acá el domingo a la mañana somos todos cristianos. Pero durante la semana. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro, con toda esta introducción y así entienden a dónde voy a apuntar. Voy a apuntar a conocerlo más a Dios y a Jesucristo, para que ese carácter de Cristo me impacte y aparezca en la superficie de mi vida. Dice así, Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, es decir, enviado de Jesucristo. Apóstol significa enviado. Y enviado por Jesucristo. Dice, a los expatriados de la dispersión. Vamos a detenernos. Yo le dije que nos vamos a detener despacito, ¿no? Así que no se apuren. Me dijo el pastor Sergio que tenemos hasta las 3 de la tarde. Así que tranquilos, comen más tarde hoy. ¿Qué significa expatriado? Expatriado es el que no pertenece a la patria, es el forastero, el que está de paso. Y esta es una palabra muy típica de Pedro. Pedro utiliza 2 o 3 palabras. Una de ellas es esta: sos un forastero en la tierra. Es decir, que no perteneces a este mundo. No sos ciudadano de la Argentina, en primer lugar. En primer lugar, sos un ciudadano del reino de los cielos que ocasionalmente estás viviendo en la Argentina. Pero estás de paso. En este mundo estás de paso. Ni es tu origen ni es tu destino. No te enamores de la tierra, porque estás de paso. Sos un forastero, sos un expatriado, es decir, el que salió de su patria. Los americanos tienen mucho eso. Hablan de los expats, los que están afuera de la patria, los que están viviendo en otro país.
Para nosotros no es tan común el nombre, pero somos forasteros. Primera cosa para tomar conciencia. ¿Seguís siendo forastero en esta tierra o te enamoraste de esta tierra y la estás disfrutando a pleno? Lo cual no quiere decir que no podamos disfrutarla, pero nunca te podés olvidar que no perteneces a esta tierra. Entonces dice a los expatriados de la dispersión. Dispersión y uno piensa, bueno, los desparramados, ¿verdad? La palabra en el griego ahí es diáspora. Y ustedes habrán escuchado esta palabra, la diáspora sobre todo de los judíos. ¿Qué quiere decir? Diáspora. Ahora, la palabra diáspora es muy linda. La primera parte, dia, es a través de. Y la otra palabra es espora. Ustedes debieron haber escuchado la palabra espora. ¿Qué es una espora? Es una semilla muy pequeñita que contiene la vida y que es llevada por los vientos. Uno dice, ¿cómo puede ser que las islas del Pacífico puedan tener ciertas clases de plantas y de frutos? ¿Cómo llegaron ahí? Pues llegaron a través de una semilla que voló por miles de kilómetros siendo una espora y cayó en la tierra. Y la espora tiene una característica para ser semilla. Si llega a un lugar donde la tierra no es buena, no hay suficiente lluvia, hay un clima adverso, el otro, forma una especie de capa alrededor de protección y se queda ahí y puede estar miles de años esperando que llueva y el clima y el ambiente pueda cambiar. Y cuando cambió, rompe esta caparazón y empieza a producir una nueva planta. Por eso es que en la Antártida están descubriendo plantas que estuvieron cubiertas por la nieve por miles de años. Y la nieve se derrite y de pronto las circunstancias están buenas y la planta empieza a surgir. Es decir, Pedro le está escribiendo a aquellos que son capaces de dar vida, porque cada uno de nosotros es una semilla capaz de hacer una planta entera. Y esa planta va a producir miles o millones de semillas nuevas. Ustedes pueden saber cuántas manzanas hay en un manzano, ¿cierto? Las pueden contar. ¿Cuántos manzanos hay en una manzana? Porque la manzana tiene un montón de semillas. Y adentro de esas semillas hay potencialmente un montón de manzanos que van a producir manzanas, que van a producir semillas, que van a producir manzanos, que van a producir manzanas. ¿Se dan cuenta? Y ustedes son una espora. Ustedes son una semilla que el viento ha desparramado. Y si quieren la traducción espiritual, ustedes son una planta de vida en potencia que el Espíritu Santo ha desparramado y ha colocado en la Argentina para que cada uno de ustedes pueda llegar a ser una planta que produzca miles, literalmente, de frutos. ¿Tienen conciencia de eso? ¿O ustedes se sienten, ya soy chiquitita, así? Somos argentinos, dicen que somos muy fanfarrones, ¿no? En Latinoamérica no nos quieren mucho por eso. Pero lo que nos dice la Biblia es, ¿vos te das cuenta del potencial que tenés? Y del potencial que Dios puede explotar en tu vida. ¿O te crees que te llamó solamente para que estés bien, la pases bien de acá hasta que te mueras y después vas a la vida eterna
Y cuando tenés un problemita en el camino, y Señor, mira, me falta el trabajo, dame esto, lo otro. ¿Es así de chata y de barata tu vida? Tomar conciencia del potencial. Entonces Pedro dice, les estoy escribiendo a todos los que están como forasteros en la tierra y que son una semilla capaz de tener vida. ¿Dirías que esta carta es para ti? Pregunta. ¿Sí? Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son un montón de lugares, como decir, bueno, Buenos Aires, Uruguay, Paraguay, Brasil, etcétera, toda la zona conocida en aquel entonces, y los que están repartidos por el mundo. Es decir, no puedes negar que es para ti. Podrás hacer oídos sordos, pero esta carta es para ti. Versículo 2. ¿Se dan cuenta que vamos despacio, no? Está la belleza que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. No dice elegidos según la presencia de Dios. Dice la presciencia de Dios. Yo estoy teniendo este estudio con un grupo de hermanos pastores en México y Bolivia, y pastores, nunca se habían dado cuenta que era presciencia y no presencia. Leemos tan rápido la Biblia que pasamos por alto estas pequeñas dos. Primera cosa, dice, elegidos. Ustedes fueron elegidos. Déjenme cambiar la frase. No es ustedes fueron elegidos, es tú fuiste elegido. Si no, no estarías acá. Naciste no de casualidad. Sos uno entre millones que podrían haber sido y nunca fueron personas. Y de todos los que nacieron, fuiste llamado. Tú, vos, no el del lado. Es como para decir, wow. Porque para el Señor tienes un valor muy especial. Entonces fuiste elegido según la presciencia. ¿Qué quiere decir esto de la presciencia? Y lo que pasa es que Dios sabe todas las cosas, entonces como sabe que yo lo iba a recibir en mi corazón, entonces me eligió porque sabía lo que iba a pasar. No, eso no es lo que quiere decir la palabra presciencia literalmente. En el griego la palabra es prognosis. Ahora, ustedes lo deben saber esto. Doctor, ¿cuál es el pronóstico de esto que le pasó? ¿Cuál es el prognosis? ¿Cuál es la prognosis de lo que va a pasar? Bueno, el pronóstico es que pueda pasar esto, pueda pasar lo otro, pueda pasar lo otro, y esa sería la respuesta. Es decir, que Dios está avisorando y haciendo algo porque prevé que algo va a pasar con esa persona. No necesariamente por supuesto, Dios la ve, pero no es porque la ve que lo tiene que hacer, sino porque está mirando para adelante y está diciendo, acá en esta vida va a pasar algo. La presciencia es el preconocimiento de Dios de algún elemento que tenemos que entender todavía un poquitito más. Entonces dice, fuiste elegido según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Fíjense que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un versículo está el Dios Trino. Dios Padre te eligió.
¿Para qué? Para que pase algo con el Espíritu Santo en tu vida y para que pase algo con Jesucristo en tu vida. Porque cada uno tiene una función diferente. ¿Me van siguiendo? Yo sé que es un lío bárbaro, pero estamos con un solo versículo. Imagínense 5 capítulos. Hoy voy a cubrir nada más que los primeros 3 capítulos. Entonces, Dios en su presencia dice, según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu. Vamos a dejar esta frase por un segundo. Fuiste en presencia de Dios para obedecer. Es decir, hay 2 tipos de personas, las que obedecen y las desobedientes. Fíjense en el Antiguo Testamento lo frecuente que aparece la expresión Israel fue desobediente. Hijos desobedientes, hijos que no prestan atención y que hacen lo que se les da la gana. Como la mayoría de los miembros de las iglesias evangélicas, que hacen lo que se les da la gana durante toda la semana, pero el domingo vienen a adorar. Y seamos honestos, yo soy uno de ellos. Probablemente acá haya demasiada santidad, a lo mejor, y entonces esto no ocurre. Pero la realidad es que fuimos elegidos por la presencia de Dios para obedecer. Porque al hijo obediente es el hijo al cual el Padre lo va a tener bajo su cuidado y su mirada. Y al hijo desobediente lo va a tener que disciplinar. ¿Se entiende? Entonces, cuando el hijo que fue elegido es obediente, es rociado con la sangre de Jesucristo. Y uno dice, wow, me enchastró todo de sangre. Los médicos sabemos lo que es eso, el guardapolvo manchado con sangre, para allá, andá a sacar la mancha de sangre. Sin embargo, la sangre es algo que se utilizó desde Moisés cuando roció la sangre sobre el pueblo y sobre el libro. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, la sangre de Cristo no te mancha, sino que te limpia. Ni siquiera es como Ayudín o este tipo de limpiadores que uno puede comprar. La sangre de Cristo te limpia para que puedas estar limpio delante de la presencia de Dios. Por eso te eligió para limpiarte. Ahora sí podemos volver para atrás y decir, fuiste elegido según el pronóstico de Dios para obedecer y ser rociado, pero fuiste elegido en santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Somos incapaces de ser santos. El que nos hace santos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo adentro tuyo el que te transforma en santo. Así que eres santo cuando tienes el Espíritu Santo, aunque cuando la gente te vea diga, este de santo no tiene nada. Pero para Dios, cuando el Espíritu está dentro tuyo, tú eres santo. ¿Qué quiere decir santo? La traducción más común es separado. Habrán escuchado eso. No. Sí, pero no. Así hay que hablar claro, ¿no? Sí, pero no. Sí, es cierto, estás separado, pero la palabra santo en hebreo quiere decir diferente. Incluso Pedro más adelante dice,
ustedes sean santos porque yo soy santo. Sean diferentes porque yo soy diferente. Entonces, si eres un forastero, un expatriado que está pasando por acá, la pregunta, ¿estás siendo diferente de los que no son creyentes? ¿De los que no han sido elegidos? ¿Sos diferente o sos igual? De domingo a domingo, en el medio, ¿cómo vivís? ¿Sos diferente? Porque esa diferencia la genera el Espíritu Santo cuando le damos lugar al Espíritu Santo a que nos haga diferentes. Entonces, cuando obedecemos es porque el Espíritu Santo es el que nos permite ser obedientes. Es obra de Dios, que nos elige, nos llama, hace el pronóstico de nosotros, nos mete el Espíritu Santo para que seamos diferentes. Y cuando somos diferentes, obedecemos, y cuando obedecemos, nos manchan con la sangre de Cristo. Nos manchan limpiándonos de todo pecado. Pero si toda esta secuencia no se da, la limpieza no se lleva a cabo. Y está sucio de pecado. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta en qué pocas palabras Pedro está poniendo 50.000 cosas todas juntas? Pero esta es toda obra del Señor. Y dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está entonces, el Dios trino obrando en nosotros y haciéndonos diferentes, y nos dice que la gracia y la paz sean con ustedes. ¿Qué es la gracia? La palabra gracia significa regalo. Y cuando yo recibo un regalo, me siento feliz. Y por eso cuando me dieron un regalo, yo contesto, porque el concepto de gracia es devolución por algo que me han regalado. Entonces, ¿qué nos fue regalado por el Dios Trino, rociándonos, santificando? ¿Qué nos regaló? El Señor Jesucristo. El regalo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Entonces Pedro dice, esta es la gracia de Dios hacia ustedes. Y nosotros le contestamos, gracias Señor. La gracia sea contigo. ¿Por qué le decimos a la gente muchas gracias? Porque hizo algo por nosotros, se lo devolvemos. En este caso el regalo, el que hizo algo por nosotros, es el propio Dios, que es lo que acaba de describir el versículo 2. Dice que el regalo de Dios que te permite todas estas cosas del versículo 2 esté contigo y que la paz esté contigo. Entonces vamos ahora a la palabra paz. Nosotros entendemos la palabra paz como lo contrario de la guerra. O paz en el corazón. ¿Vieron? Estoy en paz. No me peleo con los vecinos, no me peleo con nadie. El concepto de Pedro no es esa paz, es shalom, el shalom de los hebreos. El shalom de los hebreos es muchísimo más que la paz común y corriente que nosotros. Hay muchos que intentan, como el saludo bíblico hebreo es shalom. Hay muchos en las iglesias que te saludan, hermano, paz sea contigo. No tiene nada que ver paz con shalom. Porque shalom significa literalmente esto. Que el desastre que hay en el mundo, alrededor tuyo y adentro tuyo, sea abolido, sea controlado, sea destruido, y que te permita una relación con Dios, con tu prójimo,
con el medio que te rodea, ecología, es lo que se llama hoy, y contigo mismo. Es el shalom con todas las dimensiones, con Dios, con el prójimo y con uno mismo, que implica el perdón a uno mismo, que implica la paz con uno mismo. Y cuando uno se mira para adentro no siempre está en paz, porque sabe que hay cosillas que no han sido rociadas con la sangre, y entonces no puedo tener el shalom. Lo que Pedro te está diciendo es que el regalo de Dios sea completo y como consecuencia del regalo de Dios, la obra de santificación del Espíritu, la sangre de Jesús que te limpia de todos pecados, estés en shalom, en paz con Dios, en paz con tu prójimo, en paz con tu medio y en paz contigo mismo. Y ahora vamos a empezar la carta. Sí, porque esta era la introducción. Pero para que puedas sentirte en paz y para que puedas ser de bendición, primero, el versículo 2 lo tienes que llegar a entender, a masticar y a gozar y a disfrutar en plenitud. Cuando pasás rapidito por arriba de él, no ves todas estas cosas. ¿O me equivoco? Entonces la pregunta es, que te dice entrar, bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo andan tus cosas? Fíjate todas las cosas que tienen que ocurrir para que uno pueda vivir en este shalom de Dios. Y entonces empieza la carta y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que de paso es el regalo, es la gracia que nos ha sido dada. Bendito sea este Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, la palabra misericordia, miserocordis, miserable corazón, que significa literalmente, mira, si yo te miro como te tengo que mirar, te parto la cabeza de un fierrazo. Pero debido a la misericordia con que te miro, te voy a perdonar la vida. Estoy siendo un poco exagerado, pero misericordia significa miserablemente mirarte como la miseria que sos. Perdón. Pero la verdad que nuestras vidas dan una imagen de miseria tremenda, que a lo largo de la vida, gracias al Señor, vamos siendo un poco menos miserables. ¿Se acuerdan de esta película francesa, Los Miserables? Les Miserables. Pero no nos sentimos como miserables. Soy creyente, ahora soy creyente, doy para allá arriba. Y los otros son los del mundo, los perdidos, estos que están allá abajo, destruidos del todo. Qué poca cosa que son nosotros, somos los salvos, los creyentes. Estamos ¿vieron? Así, los salvos. Somos tan miserables como los demás. Lo que pasa es que hemos recibido un regalo que los demás todavía no recibieron y Dios está esperando que nosotros nos bajemos del trono y vayamos a presentarle el milagro que sigue siendo válido para todos ellos. Pero nosotros estamos acá arriba disfrutando. ¡Qué lindo! Vamos a celebrar el 14 aniversario. ¡Qué bárbaro! ¿Se dan cuenta? Y nos vamos perdiendo a veces noción de cuál es la razón por la cual fuimos elegidos. No somos mejores que nadie, no nos eligieron porque somos bonitos, lindos, inteligentes o lo que ustedes quieran. Fuimos elegidos porque a Dios se le dio la gana. Y tuviste el privilegio de que Dios se te reveló y lo conociste. Pero no te sientas argentino por eso. Bajá del pedestal y del trono, porque es por la misericordia de Dios que no fuiste destruido como merecías. Ustedes merecían, yo no, porque yo estoy más arriba. Claro, los pastores, vieron, estamos en segundo nivel. Ya.
No hablemos ya de los presidentes de las denominaciones. Fuera de todo. Entonces, bendito sea el Dios y Padre que, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Escucharon esta expresión de el nacido de nuevo? Nosotros somos los nacidos de nuevo. Es muy común y muy frecuente, pero no es demasiado exacta. ¿A qué llamamos en medicina nacer? Es cuando un niño ha estado 9 meses en la panza, más o menos, 7, 8, 9, y pasa por el canal de parto y nace. Entonces, nace de nuevo. ¿Qué hizo ese chico para nacer? Nada. El trabajo lo hizo todo la madre. No hizo nada. Nació, pero estuvo 9 meses engendrado. Y nació. Eso sería nacer de nuevo. Entonces viene Nicodemo, que era un fariseo, uno de los miembros del Sanedrín, lo va a ver a Jesús de noche y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, Jesús, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo me voy a meter al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No entendés nada, Nicodemo, ¿para qué sos fariseo? ¿Para qué te traje? Como dice el relator, ¿para qué te traje? Pero la palabra no es nacer de nuevo, literalmente. La palabra que está acá es que ustedes han sido reengendrados. Y la palabra tiene que ver con la palabra genes, genética. Es decir, no es nacer de nuevo 9 meses después de desarrollo. Es ir al principio cuando el nuevo ser es engendrado. Y lo que dice acá es, ustedes fueron reengendrados, no simplemente nacidos. Fuiste generado, ¿no? Recibiste genes diferentes. No es el gen de tu papá y el gen de tu mamá. Fuiste engendrado, recibiste los genes de Dios directamente que te hizo desde el principio. Después vas a ser un bebé que va creciendo en la paz hasta que un día naces de nuevo. Quizá lo mejor ese puede ser el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Ya el nacimiento final, pero el tema es que Dios regenera. Toda cosa vieja es hecha nueva, ¿eh? Aquí. Toda cosa nueva. Fuiste hecho desde cero de nuevo, en el momento en que Dios te regeneró. Estamos escuchando mucho ahora de los degenerados que hacen esto, lo otro. Lo que Dios hace es regenerar. Fuiste regenerado de cero, porque no había nada que se pueda utilizar de la carne vieja. No hay nada de la carne que ayude. No hay nada de tu cosa vieja de argentino que sirva, porque ahora sos un forastero. ¿Por qué? Porque fuiste engendrado en el reino de los cielos por el Espíritu Santo y sos una persona completamente diferente de lo que era. Y si todavía sigues actuando de acuerdo a la carne que eras, estás siendo un adúltero. Estás violando lo que Dios hizo. Estás siendo infiel a aquel que te generó de nuevo y deberías estar dando otro testimonio con tu vida. Porque todavía no tomaste conciencia de lo que eras. Y lo que eras era esta cosa de carne que lo único que puede producir es pecado. Entonces, hasta que no tomamos conciencia de esto, es muy difícil que crezcamos en el carácter de Cristo. Porque Cristo tiene al Espíritu Santo
y nos ha mostrado cómo es el carácter de Él. Y si nosotros no tenemos los rasgos del carácter de Él y tenemos los rasgos del carácter de la carne vieja, es porque estamos contaminando esto que Dios hizo regenerándote. ¿Me siguen hasta acá o es demasiado complicado? Entonces dice, según su misericordia nos reengendró, nos generó de nuevo, ¿para qué? Para una esperanza viva, porque en la carne no teníamos esperanza, porque en la carne estábamos muertos sí o sí, porque en la carne no íbamos a ser felices, en la carne no íbamos a tener shalom, en la carne no íbamos a tener bendición, en la carne no teníamos expectativas, en la carne la gente llega al final de la vida, se muere y chau, fue. Eso es lo que se cree. Porque la Biblia dice otra cosa. Dice que en la presencia de Dios vamos a tener que estar todos. Pero en la carne están perdiendo el tiempo pasando por este mundo y un día se van a encontrar que no tomaron las decisiones correctas y van a terminar enfrentados con el juicio de Dios. Pero a través de esta regeneración, de esto que Dios ha obrado en tu vida y sigue obrando cada día, nos está dando esperanza. Y no es una esperanza muerta, es una esperanza viva, que está activa, que trabaja en nosotros, que nos sostiene, que nos mantiene y nos mantiene vivos. ¿A través de qué? ¿Qué me da esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo resucitó, yo también puedo resucitar. La fuerza, el poder, la dinámica que obró en Jesucristo para resucitarlo de los muertos, y estaba muerto, y si estaba muerto no podía hacer nada. Porque lo que estaba muerto era la carne. Pero es el Padre y el Espíritu Santo que tenían el poder de levantarlo de los muertos. Él no podía quedar prisionero de la muerte, porque el Espíritu y el Padre lo levantaron con el poder que tienen. Y si lo levantaron a Jesucristo, que fue un santo que nunca cometió pecado, ¿no crees que pueden levantarte a ti también? Esa es la esperanza que nos sostiene. Es decir, que el ser forastero y tomar conciencia de eso tiene beneficios a largo plazo. Porque nos mantiene esta esperanza de vida viva por la resurrección. Porque si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. ¿No es cierto? Ahora, ¿te das cuenta que hasta ahora no dijo nada Pedro de cómo tenés que hacer nada? ¿De cómo tenés que vivir? ¿Te das cuenta que todo lo que estamos hablando es lo que Dios hizo por vos? Por eso te dije, respirá y relájate. Porque te voy a contar lo que Dios ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo por Dios. Y dice, ¿y todo esto para qué? Versículo 4, para una herencia que no puede tener corrupción, es decir, que la corrupción es lo que le pasa al cadáver. Incontaminada, es decir, que no se puede contaminar. El espíritu no se puede contaminar con la carne. Nosotros lo contaminamos con la carne. Nosotros somos los contaminadores de nuestra esencia. E inmarcesible, ¿qué quiere decir? Sin mancha. Nosotros somos los que manchamos nuestras vidas con nuestras conductas incorrectas. Es decir, ¿qué podemos aportar a nuestra salvación? Manchas, corrupción y contaminación. ¿Cosas buenas? No, las cosas buenas las aporta el Espíritu Santo. Qué inútiles que somos, por Dios.
O sea, a mí me genera casi angustia esto. Cuando quiero colaborar en mi salvación. Y lo único que colaboro es con estas cosas. Entonces, bueno, está bien, es bueno, porque le permite a Dios mostrar lo bueno que es. Sí, yo hago las cosas malas para que Dios demuestre su gracia y su bondad perdonándome. Si quiero pensar de esa manera, me parece que estoy errándole al blanco. Y entonces dice, y ya estamos terminando, quédese tranquilo porque si no voy a... Gracias por el permiso, hasta las 3 de la tarde, pero vamos a cortar antes. Dice, versículo 5, que son guardados por el poder de Dios. Es decir, ya vimos lo que es el poder de Dios y lo que Dios hace. Pero ese poder de Dios es el que nos guarda. Es el que nos da el cachetazo a tiempo cuando estamos manchando, contaminando y corrompiendo. Es Él el que nos está guardando. Si no somos peores, es gracias a Él. A ver si nos acordamos. Somos peores. Con I. Somos peores si no fuera por el poder de Dios que obra en nosotros. Es decir, si no somos más malos, es gracias a Dios, literalmente. Entonces, nos guarda en el poder mediante la fe. Acá está algo que yo tengo. Mi fe. ¿Qué fe? Si cuando tenés que usar la fe, lo único que haces es contaminar, manchar y corromper. Porque la palabra fe, yo creo que lo he comentado casi seguro en alguna predicación anterior acá también, así que me tienen que aguantar de nuevo con esto. Pero el concepto de fe es un concepto griego que tiene que ver con la mente. ¿Qué significa fe? Fe significa creer, algo que pasa en la mente. Entonces el apóstol Santiago dice, ¿saben qué? Los demonios también creen y tiemblan. Entonces creer, una idea intelectual de, bueno, voy a tener fe. Pero no tengo fe. Hermano, mordé fuerte. Tengo fe. Y mi fe sigue siendo tan chiquitita como era antes. Porque la fe no es algo que yo produzca. La fe es un don de Dios, dice Efesios. La palabra correcta para traducir la palabra fe es fidelidad. Es decir, la fe no es algo que tengo en un momento. Creo. Adelante. Levanto la mano, me pongo de pie, paso al frente, creo. No, eso es una fe intelectual. La palabra fidelidad significa creo hoy, mañana, pasado. Algún día creo un poco más, otro día un poco menos. Pero la fidelidad da idea de tiempo. A pesar de, sigo creyendo. Qué bueno lo que me está pasando, tengo una fe bárbara. Me va mal, no importa, sigo creyendo, porque sigo siendo fiel. Y sigo siendo fiel como Dios es fiel. Oh, tu fidelidad, Señor. Porque Dios es fiel todo el tiempo y yo soy infiel todo el tiempo. Y tengo algún piquito de vez en cuando de ser un poquito más fiel. Pero la fidelidad es una forma de vida. Toda la vida. Con picos para arriba y picos para abajo. Como el dólar. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ojalá fuera como el dólar que siempre se va para arriba. La nuestra siempre se va para abajo. Entonces, mediante la fidelidad, dice acá, es que somos guardados. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de nuestra infidelidad con Dios, Dios nos guarda igual.
Y a veces hace cosas que son tan evidentes que mi fe vuelve. Hasta que a los 10 minutos mi fe ya bajó de nuevo. Porque es imposible estar allá arriba en la fe todo el tiempo. Porque somos carne. La verdad es que somos carne. Entonces somos guardados por el poder de Dios a través de la fidelidad. ¿De la fidelidad de quién? De la fidelidad de Dios, no la tuya, porque si vas a depender de tu fidelidad, estás muerto, hermano. Sos guardado por el poder de Dios mediante la fidelidad de Dios y la pobre fidelidad tuya. Es decir, hay dos que contribuyen a esta relación entre Dios y nosotros. La nuestra es imperfecta, la de Dios es perfecta. Esta relación, caminando por la vida juntos, esto es fidelidad. Pero esta fidelidad depende de la fidelidad de Dios, porque si me suelta, ¿a dónde voy? Exacto. Es decir, la fidelidad mía es agarrarme de Dios, porque no tengo otra opción. Y entonces, mediante la fe, alcanzamos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Eres salvo? Ojalá. Pero la salvación va a ser manifestada plenamente en el tiempo postrero. Estamos apuntando a eso. Somos salvos y estamos siendo salvos. Y estaremos siendo salvos. Y en todo esto hasta acá, ¿cuál fue tu parte? ¿Te das cuenta que si no dependés de Dios, no tenés nada? Si no es Él el que obra, no tenés nada. Entonces, cuando yo te digo, ¿cómo anda tu vida? Lo que en realidad te estoy preguntando es, ¿cuánto estás dependiendo del Señor? ¿Cuánto Él ha hecho en todo esto? Y dice el versículo 6, y ya voy terminando, dice, en lo cual esta salvación, que es tan linda, traigamos champán y torta para festejar la salvación, dice, en lo cual ustedes se alegran. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por la inflación, el desempleo, por las dificultades por un poco de tiempo. Y si me dices que no estás con dificultades, digo, eres de otro planeta, en la cual tengas que estar afligido. Es decir, estoy pasándola mal, Señor. ¿Qué hice? No es lo que hiciste, es lo que no hiciste. Que es seguir agarrado de mi mano, porque el que estoy haciendo las cosas soy yo. Él es el que trabaja, yo voy siendo llevado en el carro. Entonces, aunque ahora tengas que pasar por distintas pruebas, la palabra distinta significa de muchos colores. Sí, hay pruebas negras, hay pruebas grises oscuras, grises más claras, pruebas rojas, pruebas amarillas, verdes, azules, de distintos colores, las dificultades. Entonces, las dificultades en la vida te van a aparecer, pero todo va a depender específicamente de cuál es tu relación con este Dios que Pedro te está mostrando. Tu respuesta, tu vida, será una consecuencia de cuánto conozcas a este Dios, cuánto te des cuenta de lo que este Dios ha hecho y está haciendo por ti. De cuál es el valor del Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos cumpliendo un rol en tu vida. Y si no estás viviendo mejor, es porque algún problema estás teniendo con la relación con este Dios Trino del cual Pedro te está mostrando. Cuanto más los conozcas, más dispuesto vas a estar a serle fiel.
agarrarte de su mano y dejar que Él obre con ese poder que te lo describió, para que te rocíe, para que te santifique, para que te limpie, para que te saque las manchas, para que te saque la corrupción, para que te saque todo lo malo que tu vida produce, naturalmente. Para eso fuiste regenerado. Para eso fuiste hecho nuevo. No para andar dando pena por el mundo durante la semana. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que nos transforma. Ese es el Dios al cual lo único que te pide es mantenerte fiel. Agárrate de mi mano. Deja que yo te lleve. Deja que yo te cuido. Pero que seas un hijo obediente. Hemos sido elegidos para obediencia, no para ser hijos de desobediencia. Y la obediencia implica muchas cosas. Lo único que espero es que todo esto te ayude a reflexionar qué tan obediente eres. No cuánto crees en Él, sino qué obediente eres. No es cuestión de la mente, es cuestión del corazón. Cuestión de conocerlo. Señor, gracias por ser el Dios que eres. Gracias por ser el Dios que se revela en las Escrituras. Gracias por ser el Dios que nos limpia, que nos santifica, que nos llama, que nos sostiene, que nos mira con misericordia, que nos da esperanza, que nos promete la salvación, que nos promete acompañarnos en cada paso del camino. Perdón, Señor, por no darnos cuenta mucho tiempo de nuestras vidas. Gracias por no verlo, por no entenderlo. Y gracias por perdonarnos. Y a pesar de lo que somos, vos seguís al lado nuestro haciendo la tarea. Bendito seas, Padre. Señor, que tu Santo Espíritu pueda tener libertad en cada uno de nosotros para hacernos crecer, para que seamos cada vez más parecidos a nuestro modelo que es Jesucristo, para que tu nombre sea enaltecido, para que el nombre de Jesús sea alabado, para que el nombre de tu Santo Espíritu sea adorado. Gracias, Padre, bendito seas. Te pedimos esto en el nombre sagrado de nuestro poderoso y hermoso Salvador, el Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Wow, tremenda palabra, ¿verdad? Qué bendición. ¿Cuántos de esta mañana se sienten bendecidos por lo que el Señor ha hablado? Pongámonos en pie. Y no quisiera terminar este tiempo de transmisión y de proclamación de la palabra de Dios sin dar la oportunidad de estar a cuentas con Dios, ya sea que estés acá en forma presencial acompañando este servicio o nos estés acompañando a través de la transmisión. Y quisiera darte una oportunidad a que puedas entregar tu corazón a Jesús y que me acompañes en esta oración. Decí conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, entrego mi corazón a Cristo. Pido perdón por mis pecados y mis errores. Y te invito a que tomes el centro en mi vida.
Que tu Espíritu Santo haga la obra que ningún ser humano puede hacer. A partir de este momento, creo por la fe que soy hijo de Dios. Amén. Si hiciste esa oración, no te vayas de este lugar, porque queremos hablar, abrazarte, animarte en la mejor decisión de tu vida. Y si nos estás viendo en la transmisión, escribinos, porque también queremos estar en contacto con vos y esperarte, invitarte para el domingo que viene a las 11 de la mañana a compartir en este lugar un servicio especial de adoración. Dios te bendiga. Aquellos que están en la transmisión, nos vemos la próxima si Dios quiere. Y los que estamos acá, vamos a estar disfrutando un tiempo especial delante de la presencia de Dios, adorando juntos por la bondad, la misericordia y el favor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Digan amén conmigo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Dios es bueno?